Instituto Mexicano del Seguro Social. Características. Es un órgano descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un servicio público de carácter nacional. Es el instrumento básico de la seguridad social y es un organismo fiscal autónomo. Riesgos de trabajo. El seguro de riesgos de trabajo protege al trabajador en caso de que sufra algún accidente o enfermedad relacionado con el ejercicio del trabajo, o aquel que pudiera ocurrir al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa, y a los beneficiarios del asegurado si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte. También beneficia a las empresas al relevarlas del cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Federal del Trabajo sobre la responsabilidad por esta clase de riesgo. Accidentes de trabajo es toda lesión orgánica o funcional, inmediata o posterior, incluyendo la muerte, producida repentinamente en el ejercicio o con motivo del trabajo, sin importar el lugar o tiempo en que se presente, y al trasladarse directamente del domicilio al lugar de trabajo y viceversa. Enfermedades de trabajo es todo estado patológico derivado de acciones continuas realizadas con motivo de las actividades desarrolladas en el trabajo o por el medio en el que se encuentra el trabajador prestando. Clasificación de las empresas y grados de riesgos, su modificación y capitales constitutivos. Para la clasificación de las empresas, de acuerdo al reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, será lo siguiente. Son 99 grupos. Cada grupo se divide en una fracción. Estos grupos, por ejemplo, tienen diferentes tipos de contenidos. El grupo 5 refiere a la casa y la fracción 050 refiere a caza como actividad, en la que comprende a empresas que se dedican a la caza, captura y preservación de animales salvajes. Por otro lado, también se tienen grupos de otras industrias manufactureras, como el grupo 39, que en la fracción 390 refiere fabricación, ensamble y o reparación de equipos, aparatos científicos y profesionales e instrumentos de medición y control. Sujetos amparados por el seguro referente al seguro de enfermedades y maternidad. De acuerdo a la Ley del Seguro Social, en su artículo 84 quedan amparados por este seguro el asegurado, el pensionado, la esposa del pensionado en los términos de los incisos A, B y C de la fracción segunda, los hijos menores de 16 años del asegurado y de los pensionados, los hijos del asegurado cuando no puedan mantenerse en su propio trabajo debido a una enfermedad crónica, el padre y la madre del asegurado que vivan en el hogar de éste, el padre y la madre del pensionado en los términos de los incisos A, B, C y D de la fracción segunda, si reúnen el requisito de convivencia señalado en la fracción octava. Requisitos. La prestación de maternidad se iniciará a partir del día en que el instituto certifique el estado de embarazo y señale la fecha posible del parto, la que servirá de base para el cómputo de los 42 días anteriores a aquel, para efectos del disfrute del subsidio que en su caso otorguen los términos de esta ley. Formas de financiamiento y cuotas. Las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad se financiarán en la forma siguiente. 1. Por cada asegurado se pagará mensualmente una cuota diaria patronal equivalente al 13.9% de un salario mínimo general diario. Para los asegurados cuyo salario base de cotización sea mayor a 3 veces el salario mínimo, se cubrirá además de la cuota establecida en la fracción anterior una cuota adicional patronal equivalente al 6% y otra adicional obrera del 2%. El gobierno federal cubrirá mensualmente una cuota diaria por cada asegurado, equivalente a 13.9% del salario mínimo. Prestaciones. Otorga a los trabajadores afiliados al IMSS, en su caso a los familiares, prestaciones en especie y en dinero, en caso de enfermedad no profesional o maternidad. Requisitos para el seguro de invalidez y vida. Invalidez se requiere que al declararse esta el asegurado tenga acreditado el pago de 250 semanas de cotización. Y vida son requisitos para que se otorgue este beneficio las siguientes. Fracción primera, que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido el pago al instituto de un mínimo de 150 cotizaciones semanales. Fracción segunda, que la muerte del asegurado pensionado por invalidez no se deba a un riesgo, más bien, que la muerte del asegurado o pensionado de invalidez no se deba a un riesgo de trabajo.
Formas de financiamiento y cuotas. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir para el seguro de invalidez y vida el 1.75% y el 0.624% sobre el salario de base de cotización, respectivamente. Las prestaciones protege a los medios de subsistencia de los asegurados y sus familias, garantizando el derecho a la salud y la asistencia médica en caso de accidente o enfermedad que ocurra fuera del entorno laboral y que tenga como consecuencia un estado de invalidez o incluso la muerte. Requisitos. Para el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Cesantía en edad avanzada. Para los efectos de esta ley existe cesantía de edad avanzada cuando el asegurado quede privado de trabajos remunerados a partir de los 70 años de edad. Y vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 75 años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de 1.250 cotizaciones semanales. Formas de financiamiento y cuotas. Las cuotas y aportaciones a que refiere el artículo anterior serán: 1. En rango de retiro, a los patrones les corresponde cubrir el importe equivalente al 2% del salario de la base de cotización del trabajador. 2. En los ramos de cesantía, edad avanzada y vejez, a los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir las cuotas del 3.50% y 1.125% sobre el salario base de la cotización. En los ramos de cesantía, edad avanzada y vejez, la contribución del Estado será igual al 7.143% del total de las cuotas patronales de los ramos. Y 4. Además, el gobierno federal aportará mensualmente por concepto de cuota social una cantidad inicial equivalente al 5.5% del salario mínimo. Prestaciones. Tendrán las siguientes prestaciones: 1. Pensión. 2. Asistencia médica en los términos del capítulo 4 de este título. 3. Asignaciones familiares. Y 4. Ayuda social. Cuenta individual es aquella que se abrirá para cada asegurado en las administradoras de fondos para el retiro para que depositen las mismas las cuotas obrero patronales y estatal por concepto del seguro de retiro, cesantía de avanzada vejez, así como los rendimientos. Prestaciones de guardería y prestaciones sociales. Guardería. El ramo de guardería sobre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado, de aquel al que jurídicamente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos mediante el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este capítulo. Prestaciones sociales. Las prestaciones sociales institucionales tienen como finalidad fomentar la salud, prevenir enfermedades, accidentes y contribuir a la elevación general de los niveles de vida de la población. Formas de financiamiento. El monto de la prima para este seguro será del 1% sobre el salario base de cotización. Para prestaciones sociales solamente se podrá destinar hasta el 20% de dicho monto. Procedimiento administrativo de ejecución. El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de los créditos otorgados a asegurados que no hubieran sido cubiertos oportunamente al instituto se aplicará por este con sujeción a las normas del código y demás disposiciones aplicables a través de sus unidades administrativas que están facultadas para tal efecto. La enajenación de bienes que el instituto se adjudique con motivo de la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución se realizará en subasta pública o por adjudicación directa en términos de las condiciones que señala el reglamento respectivo. En los acuerdos relativos a la concesión, el rechazo o la modificación de una pensión se expondrán los motivos y preceptos legales en que se funden. En los casos de una pensión u otra prestación en dinero se haya concedido por error, se afecta a cuantía o sus condiciones la modificación que haga referencia. 1. Si la modificación es en favor del asegurado beneficiario desde la fecha de la vigencia de la prestación. 2. Si la modificación es un perjuicio del asegurado beneficiario. A. Desde la fecha en que se dicte el acuerdo de modificación. B. Desde la fecha de la vigencia de la prestación, si se comprueba que el interesado proporcionó al instituto informaciones, datos falsos. En caso de reintegración al instituto, las cantidades que hubieran pagado en exceso con motivo del error. Caducidad. Facultad del instituto de fijar una cantidad ilíquida. Los créditos a su favor se extinguen en el término de 5 años, no sujeto a interrupción, contado a partir de la fecha de presentación por el patrono o por cualquier otro sujeto obligado en términos de esta ley. Prescripción. La obligación de entrar a las cuotas y capitales constitutivos a los 5 años de la fecha de su exigibilidad. Las cuotas entradas sin justificación legal, devueltas por el instituto, será de
reclamables hasta los 5 años siguientes a la fecha del entero correspondiente, excepto las provenientes del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. El derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones en dinero respecto a los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades, maternidad, invalidez y vida, y guarderías y prestaciones sociales prescribe un año de acuerdo con las reglas establecidas. Y el derecho del trabajador o pensionado y, en su caso, sus beneficiarios a recibir los recursos de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez prescribe en favor del instituto a los 10 años de que sean exigibles.